Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el launch pool que han anunciado hace escasas horas sobre el token del Manchester City. La verdad es que ha sido una muy buena noticia, ya que era un token que obviamente había mucho hype, había mucha especulación, pero aún no sabíamos cuándo iba a suceder pues el listado dentro de Binance. Y bueno, pues ya lo tenemos disponible en la vuelta de la esquina, pero antes tendremos este launch pool. Entonces, antes de empezar con el vídeo, también os recomiendo que vayáis a ver el launchpad que está activo. Os dejaré una tarjetita por aquí arriba, ya que es un vídeo súper interesante para poder saber cómo podéis participar para el token de Oporto. Ya veis que ahora mismo Binance se está introduciendo bastante fuerte en el ecosistema de los deportes, porque no es solamente los play to earn, sino los equipos de fútbol, el ecosistema deportivo también va a mover mucho dinero en los próximos meses. Entonces, vayamos ya primero con la noticia. Ahí lo tenemos, disculpadme. Bueno, como veis, introducimos Manchester City Fan Token, el City, este sería el ticker en Binance Launch Pool. Farm City by Staking BNB, Chiliz and BUSD. Entonces, esto es muy interesante porque lo que podemos conseguir es con estos tokens, es decir, tú haces staking, bloqueas tus tokens, ya sean BNBs, Chiliz o BUSD, la moneda estable, pues vas a conseguir una rentabilidad. Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Esto es peligroso? ¿Puedes perder los tokens? No, o sea, tú coges tus 5 BNBs, los pones a hacer staking, entonces vas a conseguir una rentabilidad y tú cuando quieras retiras esos 5 BNBs y consigues también las recompensas. Las recompensas las puedes reclamar cuando quieres, realmente pues te va diciendo cuándo se van acumulando y las puedes ir reclamando sin ningún tipo de problema, no hay penalización y esto realmente es súper importante que lo tengáis en cuenta. Pero al ser un token de fútbol normalmente suelen tener bastante buena aceptación, así que bueno, veremos qué tal funcionan y sobre todo a largo plazo cómo acaban avanzando, ¿ok? Entonces, si nos vamos dentro de la pestaña de Binance.com, aquí podemos saber un poquito más los detalles del launch pool. Entonces, ¿cuándo va a empezar? Va a ser durante 30 días, ya sabéis, las monedas que estarán disponibles van a ser esta. Chiliz va a ser la moneda como estrella, ya que al final Chiliz pues es la moneda, el token nativo de la plataforma de Chiliz. Entonces pues que puedas hacer staking con ella tiene bastante sentido. Yo voy a hacer staking con todos mis Chiliz, o sea, como un loco, porque realmente tengo muchísimo y creo que puedo sacar bastante rentabilidad antes de tenerlos haciendo staking en Binance, que no me dan prácticamente nada. Entonces va a empezar el farmeo el día 11, es decir, mañana mismo. Y bueno, aquí veis un poquito el nombre del token, Manchester City Fan Token, con el ticker de City. El supply de monedas total va a ser de 20 millones de City. El supply que está en circulación es este que tenemos ahora mismo en pantalla. Y el supply que se va a dar en el launch pool va a ser de 291 tokens. Así que bueno, pues es una cifra que, mira, no perdemos nada por simplemente participar. Entonces, si tenemos más información, aquí podemos clicar, podemos saber todo esto. Para hacer staking tenéis que hacer el KYC, que es básicamente rellenar la información para que Binance sepa realmente quién está detrás de la cuenta. Y bueno, pues aquí nos dan las recompensas. Si lo hacéis con BNB nos dan un total de un 70% de recompensas a repartir. Si lo hacéis con Chiliz tendréis un poquito menos y si lo hacéis con BUSD tendremos aún menos, es decir, un 70, 20, 10. Me hubiese gustado que Chiliz fuese un poquito más, ya que si no voy a conseguir menos, pero bueno, los BNBs los voy a meter seguramente a hacer staking para así conseguir pues esos tokens, que a mí los tokens de fútbol la verdad es que me interesan bastante porque a largo plazo van a tener mucha utilidad. Entonces no tenemos más información, pero sí que es cierto que dentro de la pestaña de socios.com podemos saber qué beneficios nos va a dar el token. Aquí como vemos son beneficios que nos van a dar justamente cuando entremos y cuando nos podamos unir a los fan tokens de socios, pero de Manchester City. Entonces tenemos para votar sobre encuestas exclusivas dentro de la aplicación para la temporada, para tomar decisiones. También podemos ser parte de la comunidad apasionada de Manchester City Superfans. Imagino que tendremos algunas funciones exclusivas. También tendremos exclusivos descuentos del merchandising oficial del Manchester City. Y también seremos de los primeros en conocer los futuros planes del Manchester City. Entonces también tendremos, esto para mí es lo más importante, las experiencias y las recompensas. Y es que tendremos experiencias VIP en el estadio Etihad, que es básicamente el del Manchester City. También tendremos tickets para ver partidos
partidos de Champions y partidos de la Premier League, y luego pues también tours en el estadio y acceso en áreas exclusivas. Y finalmente merchandising signado, por lo que, oye, a mí me flipa muchísimo lo que están preparando realmente los chicos de Chiliz, socios.com es la aplicación, porque esto está impulsando un poco también que el mundo tradicional, ¿no? Gente que no está dentro de las criptomonedas, pues acabe invirtiendo en este tipo de activos y ya no solamente especular con el token, sino poder aprovechar estas ofertas exclusivas, ventajas, porque si tú no participas en socios.com, tú no puedes conseguir gratis una experiencia VIP o partidos de la Premier League o de la Champions League, sino que aquí realmente es donde vemos el potencial de este tipo de evento. Entonces, si nos vamos al token de BNB, ya estáis viendo que la verdad es que no lo dejamos respirar. O sea, ahora es el token del City, hace nada fue el de Oporto, hace nada fue el del Lazio. Es como que el ecosistema de los equipos de fútbol pues está empezando a coger bastante protagonismo. Es por eso que con BNB que no nos extrañe que podamos ver movimientos parabólicos en los próximos meses hasta final de año. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo venimos de ir haciendo acumulaciones. Podríamos decir que aquí tuvimos una acumulación del precio, pero al final para romper hacia arriba y volver a crear pues esos máximos de todo este rango. Luego aquí también tuvimos una pequeña acumulación, ¿vale? Que la podemos encasillar en este rango. Y luego también tuvimos pues finalmente esta acumulación que por ahora se está respetando, ¿vale? Podríamos marcarla de la siguiente forma. Entonces, cuando rompemos estas acumulaciones, el precio se dispara. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido la noticia hoy mismo y el precio ya ha remontado, porque si no, lo que hubiese sucedido es que podríamos haber caído hasta el máximo anterior, que podría ser este de aquí, pero que prácticamente ya veis que ha estado calcado. O sea, el máximo de esta zona ha coincidido con este nivel de aquí. Entonces, pues los máximos anteriores que teníamos un techo, ahora actúan como suelo. Entonces tenemos este rango de acumulación simplemente de moverse hacia arriba y hacia abajo entre dos niveles, pero cuando consigamos crear una ruptura, aquí es donde realmente podremos ya afirmar que podemos ver una continuación alcista. Hasta que no tengamos una ruptura del nivel de los 656, el precio lo que puede hacer simplemente es moverse de forma lateral. Obviamente podrá apretarse más arriba, podrá apretarse más hacia abajo, pero la clave es que tengamos rupturas tanto de este nivel como tengamos rupturas de este nivel. Si tenemos rupturas del nivel por abajo, obviamente compraremos. Si tenemos rupturas por aquí, simplemente holdearemos, ¿vale? Obviamente a mí lo que me interesa es que tengamos rupturas hacia arriba, porque yo BNB he acumulado bastante y de hecho estoy esperando a que lleguemos a ese final de bull run para tomar ganancias una parte y poder destinar esos BNBs a proyectos de la Binance Smart Chain. Pero bueno, ahora mismo no tengo mucho más que aportar en cuanto a BNB, simplemente deciros de que me parece un barcazo súper grande. BNB va a conseguir cosas que no nos esperamos, ya os lo digo yo, y a mí realmente me impresionan todo este tipo de oportunidades para poder capitalizarnos y conseguir rentabilizar nuestros ahorros. Tú tienes BNBs, el precio fluctúa, ganarás más, ganarás menos, pero aparte de con los BNBs simplemente holdearlos, también puedes hacer staking y participar en este tipo de eventos donde puedes conseguir recompensas. Entonces, para poder hacer las recompensas, que me estáis preguntando, Mark, esto que explicas, ¿dónde se hace? Te vas a Launchpad, ¿vale? Te vas aquí, Token Launch Platform, y aquí dentro vas a ver, pues obviamente, el Launchpad del token del Oporto, que faltan 5 días. Luego aquí también tenemos el launch pool activo, que sería el de Dark, que es un play to earn, y ahora tenemos el del City. El del City, aquí veis cómo funciona, simplemente tendríamos que clicar y hacer staking con nuestros tokens. Recalco que esto es importante que lo sepáis, no vais a perder los tokens, podéis reclamar las recompensas cuando queráis, y creo que no hay más dudas, porque veo siempre las mismas dudas que son estas, y yo quiero dejarlo claro porque si no entramos en un bucle que al final pues no nos quedan las cosas claras. O sea, no tiene mucha complicación, tú dejas las monedas bloqueadas y el día que quieras pues las sacas. Si faltan 2 días, faltan 2 días, faltan 3 días, faltan 3 días, pero cuando esto acabe, es decir, por ejemplo, si aquí faltan 17 días y tú tienes tus BNBs y tus BUSD haciendo staking y dándote una rentabilidad, tú el día de mañana, si esto ya se acaba, tú tranquilo que no van a desaparecer. Lo que van a hacer es ir directamente a tu cuenta de Spot, que es tu billetera, ¿ok? Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido un poquito de utilidad para poder entender cómo funciona pues este próximo launch pool con la moneda del City Fan Token. Y bueno, pues esto es todo, un saludito y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.